Wadi Haddad, el nombre de un hombre en la sombra, una sombra que acosó a sus enemigos por mucho tiempo, hasta el 28 de marzo del 87. Ese día fue asesinado Abu Hani o el Zorro, el hombre que tuvo muchos sobrenombres, mientras que solo pocos conocían su rostro. Los sionistas lo consideraron en aquel entonces el cerebro más peligroso en el mundo detrás de las operaciones, y hasta el día de hoy son muy pocos aquellos que poseen los dones de liderazgo y estratégicos de Haddad. Fue dirigente en el Frente Popular para la Liberación de Palestina y estaba enamorado de la sombra de un árbol en su aldea Safad. Médico graduado de la Universidad Americana de Beirut, antes de dedicarse por completo a la acción política y la lucha militar. El joven, quien fuera desplazado por al-Nakba, interrumpiendo su vida en la Palestina ocupada, decidió regresar a su país por todos los medios posibles, así que adoptó la consigna detrás del enemigo en todas partes y planificó una serie de operaciones militares cualitativamente diferentes que fueron cumplidas de acuerdo con elevadas normas de ética. No mató en el campo de las operaciones exteriores del Frente Popular a ningún civil. Él decía, nuestra causa es humanitaria por encima de todo. Entonces, ¿cómo matar a la gente? El secuestro de aviones era el tipo de operaciones más famosas planificadas por este extraordinario dirigente. Entre ellas el secuestro del avión de El Al desde Roma el año 69 y la operación del aeropuerto de Lod liderada por Kozo Okamoto y sus compañeros del Ejército Rojo japonés. La planificación de dichas operaciones incluía la preparación de combatientes con una aptitud especial, y Wadi tenía un criterio acertado para seleccionarlos desde todas las latitudes del mundo. Reclutó a muchos combatientes internacionalistas en el marco de la Revolución Palestina, ya que le interesaba que la conozca el mayor segmento de ciudadanos de este mundo. Wadi, quien creía que su causa y la causa de su pueblo de refugiados y combatientes de la resistencia es justa, llegó hasta donde no se atrevieron los otros en la planificación de operaciones cualitativamente diferentes que sacudieron la imagen de Israel, considerada por el mundo moralmente superior, afectando a Israel ante los ojos del mundo. Si el Dr. Wadía, a causa de la fuerza de los golpes que asestó él, un criminal mayor o un gran terrorista internacional, es para todos nosotros un gran revolucionario palestino. Después de 39 años de su asesinato, los sionistas reconocen su autoría en el año 2006. Wadi Haddad sigue siendo una figura insigne de la resistencia moral y un combatiente internacionalista valiente. Sus pasos son seguidos por muchos para llegar a la Palestina libre desde todo sendero y lugar. La sede de la misión de Rusia en Ginebra se vio congestionada con las delegaciones y personalidades que llegaron para reunirse con el viceministro de Exterior ruso, Gennady Gatilov, quien había arribado en un intento para dar un impulso a las conversaciones sirias. Gatilov se encontró primero con la delegación del gobierno sirio, luego se reunió con el enviado de la ONU, Staffan de Mistura, y posteriormente con las dos plataformas, la de Moscú y la del Cairo. No se vislumbran aún resultados a la espera de la última reunión con la delegación de la Comisión Suprema para las negociaciones. A pesar de que Rusia no cumplió su papel de garante en el acuerdo del alto el fuego, sin embargo, aún estamos esperando que cumpla un papel mayor, obligando al régimen y milicias iraníes a cumplir este acuerdo y que impulse con entusiasmo el proceso político hasta llegar a lo que queremos. Las expectativas de lograr avances con la visita de Gatilov parecen modestas a la luz del estancamiento que experimentan las conversaciones de Ginebra. El plan de Mistura de darle la oportunidad a cada parte para plantear sus prioridades amenaza la suerte de las conversaciones, según la plataforma de Moscú. Al comentar la manera en que se han conducido las cosas hasta el momento, notamos la falta de cumplimiento de manera equitativa. Esto amenaza con hacer resurgir el fantasma de Ginebra II, en el sentido de privilegiar a dos delegaciones sobre las otras, la delegación del gobierno y la delegación Riad, y por consiguiente no trabajar sobre el tema del trato equitativo, retrocediendo con esto a la problemática de que sería, primero, un debate sobre el terrorismo o un debate
debate sobre de la transición política. El regreso de Mistura a Ginebra no añadió nada nuevo al curso de las conversaciones. El intermediario de la ONU, quien prometió a los reporteros darles a conocer el desarrollo de las conversaciones 2 veces por semana, solo realizó una conferencia de prensa al momento de la apertura de las mismas. Cientos de iraquíes han sido enterrados bajo los techos de sus casas en el barrio de Al-Judaida, en la ciudad de Mosul, a causa de los ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Familias enteras fueron aniquiladas. Alrededor de 60 misiles impactaron contra sus viviendas, aplanándolas en instantes, y mientras continúan las operaciones de remoción de escombros y la búsqueda de los cuerpos sin vidas de las víctimas, el ejército iraquí anunció que dio inicio a una investigación sobre el incidente. Además, la coalición internacional también señaló que investiga el caso, más cuando el gran número de víctimas podría aumentar a medida que se recuperen más cadáveres entre los escombros. Amnistía Internacional dice que los ataques de la coalición en Mosul son una violación al derecho internacional humanitario, más cuando las autoridades iraquíes no cumplieron con avisarle a los habitantes evacuar sus viviendas. De acuerdo con la organización internacional, las fuerzas de la coalición tenían que saber que sus ataques aéreos iban a causar la muerte de víctimas civiles. Supervivientes de la masacre dijeron que militantes de Daesh subieron a los techos de sus casas y los obligaron a reunirse en su interior, lo cual los expuso al bombardeo. El hecho de que Daesh utilice a los civiles como escudos humanos no es nuevo, pero lo que es nuevo es que el Pentágono dice que lo sucedido no cambiará la forma de combatir en la ciudad. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos dijo que el ejército de Estados Unidos, que lidera a la coalición internacional contra Daesh, no cambiará la forma de ejecutar sus ataques, incluso con la entrada de los combates en Mosul a zonas con mayor densidad poblacional. Llevando consigo un paquete de acuerdos, el presidente iraní aterrizó en Moscú. Antes de finalizar su mandato presidencial, Hassan Rouhani fortalece las relaciones regionales e internacionales de su país. La parada rusa podría ser una de las más importantes, con la que concluye el presidente iraní 4 años de mandato renovable. Encabezando una delegación de alto nivel, Rouhani viajó a Moscú. Su agenda estuvo abultada, cerrando su visita con un encuentro y una conferencia de prensa conjunta con su homólogo Vladimir Putin. Fueron firmados entre los dos países 14 acuerdos, en el marco del esfuerzo para elevar sus relaciones al nivel de asociación estratégica, según lo describió Putin. Una asociación que comienza desde los niveles económicos y culturales y llega hasta la cooperación militar y política. El 9º encuentro entre los dos hombres confirmó lo que ya era harto conocido a nivel de las relaciones políticas y la coordinación avanzada entre los dos países. Moscú y Teherán están de acuerdo sobre un número de temas internacionales. Siria, con su crisis y sus negociaciones, encabezan estos temas. La lucha contra el terrorismo es otro tema en el que Rusia e Irán no difieren, sino más bien se alinean para integrar los esfuerzos en este sentido. Son dos países que no ahorran esfuerzos militarmente para combatir el terrorismo en Siria. Laboran lado a lado y con el mismo ímpetu para encontrar soluciones políticas, especialmente a través de los auspicios del acuerdo del cese al fuego y el apoyo a las conversaciones para lograr un arreglo político, sean estas las que se llevan a cabo en Astana bajo el patrocinio de Irán, Rusia y Turquía, o la que se celebra en Ginebra bajo los auspicios de la ONU. En el ámbito de los expedientes regionales e internacionales, el acercamiento entre Moscú y Teherán no se limita al expediente sirio y la lucha contra el terrorismo, más bien se extiende para abarcar otros expedientes, entre ellos la incorporación de Irán a los esfuerzos internacionales para lanzar un diálogo constructivo entre el gobierno afgano y los talibanes. Puede que las posturas rusas e iraníes de los Estados Unidos no sean idénticas, pero sin duda se asemejan, ya que ni Moscú ni Teherán confían en lo que proviene de Washington. Es cierto que esta última expresa de manera explícita su hostilidad hacia Irán de boca del nuevo presidente de Estados Unidos, pero en lo relacionado con el expediente de las relaciones con Moscú, con la excepción de expresiones positivas de Donald Trump sobre Moscú durante los días de su campaña electoral, no se ha detectado hasta ahora ningún acercamiento real
bilateral entre la Casa Blanca y el Kremlin. Y eso es lo que mantiene a Rusia cautelosa en sus relaciones con los Estados Unidos e impide el desenvolvimiento y la elevación de sus relaciones a nivel de la asociación estratégica, como aquella que une a Teherán con Moscú. El retorno al país de los terroristas procedentes de los focos de tensión es un dilema que ocupa a los tunecinos, aunque haya disminuido la polémica al respecto. Las investigaciones sobre las redes de reclutamiento se han iniciado y podrían conducir a la revelación de muchas verdades. Los servicios de seguridad aumentan su nivel de preparación y logran con éxito el desmantelamiento de muchas células terroristas. Sin embargo, ese logro no excluye la existencia de fallas en las estrategias utilizadas y las ilimitadas posibilidades. Los denominados grupos bajo el control de seguridad, o lo que algunos llaman los arrepentidos, estos deberían ser devueltos a la cárcel, porque hemos observado a uno que se encuentra bajo control de seguridad, quien planificó, fabricó explosivos convencionales y participó en una operación terrorista, y eso confirma la imposibilidad de aplicar la ley de control de seguridad a cientos de terroristas. Informes internacionales hablan de alrededor de 6.000 terroristas tunecinos, mientras que las cifras oficiales afirman que el número no supera los 3.000 y son conocidos por sus nombres. Y su retorno no será el de héroes victoriosos como habían retornado los que eran conocidos antes como los afganos árabes. Más bien será, según la opinión de los observadores, el retorno de los derrotados que huyen en busca de refugios seguros y que probablemente no encontrarán en sus países de origen, sino en nuevos focos de tensión. La experiencia histórica y geopolítica ha demostrado que Al-Qaeda no desapareció a pesar de haber transcurrido más de 20 años. Hoy Daesh tampoco desaparecerá de manera definitiva, porque siempre quedará quien necesite del trabajo de estos elementos. Observamos hoy grupos en Malí y concentraciones en el sur del Sahara y persecuciones en Libia de Ansar al-Sharia, el tunecino y el libio conjuntamente. En tiempo de expansión del terrorismo en más de un país, parece que los esfuerzos están concentrados en fomentar una estrategia a largo plazo para poder desarrollar una resistencia a este flagelo en el ámbito de la seguridad y promover los mecanismos culturales y de progreso para su enfrentamiento.